Señor Juan Manuel Santos Calderón, piense un minuto en que usted puede prestarle un gran servicio a Colombia. Piense que puede realizar una sola, pero una sola grande operación política que le permita al país abrirle las puertas a una esperanza. Piense que estas cosas no pueden seguir como va. Usted no puede seguir viviendo ocultándose de la gente. Lo que le pasó en Guatapé y lo que le ha pasado en tantas partes le va a seguir pasando en medida creciente. El país no lo quiere, el país no lo respeta, el país no lo estima. Usted no puede gobernar a un país con el cuento de que está gobernando para las próximas generaciones. ¿Para cuáles, señor Santo? Para unas generaciones que están viendo un crecimiento del 1%, que es la garantía de que seguirán con un desempleo juvenil el más grande de América. ¿Esas son las próximas generaciones para las que usted gobierna? Unas generaciones que van a encontrar un país sin infraestructura, un país sin niveles de educación adecuados porque no hay recursos para la educación en Colombia, un país donde la gente no va a tener esperanzas de empleo porque las fábricas se cierran en lugar de crearse, porque en el campo no hay futuro. Usted congeló, y congeló definitivamente por ahora, el precio de la tierra en el campo. No hay nadie que esté invirtiendo un peso en el campo. Los colombianos van a tener hambre muy pronto. Y esto no puede seguir siendo así. Hoy se lo dice una encuesta. Una encuesta que es la continuación de muchas otras. No hay una sola. Usted no es capaz de contratar un encuestador que contradiga la verdad. Es absolutamente imposible. Los colombianos no le creen. Usted le puede ordenar a sus amigos periodistas que escondan la encuesta Gallup como la están escondiendo. En un acto, ese sí, de verdadera traición a los intereses de la gente. Para que los colombianos no sepan lo que estamos opinando todos, esconden la encuesta Gallup y no la publican. Ahí están los grandes medios de comunicación comprometidos en esta afrenta contra la verdad. Ay, pero no es suficiente. Se filtra lo necesario. Usted ha perdido entre una encuesta y otra, que se celebran con 2 meses de intervalo. La encuesta bimestral Gallup ha perdido 11 puntos que no tenía para perder. Usted estaba en el colmo del desprestigio. En lo que está ahora es en el extremo de la impopularidad que hace imposible cualquier forma de gobierno. Se lo dice Jean Haas toda la semana. Se lo dice Gallup. Se lo dice Cifras y Conceptos. Se lo dice cualquiera que se atreva a hacer una encuesta sobre lo que los colombianos están pensando sobre la situación del país. 75%, muy cercana a esa cifra de los colombianos, ven negro el porvenir. ¿Usted cree que un país así es viable y que en un país así se puede gobernar? En un país melancólico, entristecido, derrotado, vencido por usted, derrotado por usted, melancólico por cuenta suya y por cuenta de su obra de gobierno. Usted no puede continuar en la Casa de Nariño haciendo una parodia de gobierno, que eso es lo suyo. Con un crecimiento del 1% en el primer trimestre, que seguramente se confirma en este trimestre que termina hoy, ¿usted cree que es posible gobernar? En un país donde ya empiezan a mostrarse las grietas gravísimas que se abren en el sistema financiero por una cartera que no es posible recuperar porque la gente no tiene con qué pagarle a los bancos. En un país donde a la clase media no le alcanza físicamente el dinero para mantener una vida adecuada y está acudiendo a las tarjetas de crédito para comprar mercado. ¿Usted cree que es posible así? ¿Que es posible un país donde el 32% de las familias colombianas no tienen satisfechas sus necesidades básicas, es decir, que tienen hambre? Un país que tiene los niveles de desempleo real que tienen, mintiendo sobre el particular como mienten. Una persona que canta a las puertas de un teatro para tener una moneda, ese es un empleado, ese es un trabajador. Pero hagamos a un lado esa cifra y pensemos en otra, en la más demoledora, que no son capaces de ocultar. La mitad de los empleados, de los
de los trabajadores en Colombia, son lo que usted y el doctor Perfetti llaman trabajadores informales. La gente que no se deja morir de hambre y que está en el rebusque, un rebusque cada vez más complicado, porque en un territorio de penurias y de limitaciones no es posible ni siquiera el rebusque. Esto va a estallar. Colombia no se va a dejar conducir como se dejaron conducir los venezolanos hasta los extremos de penuria en que hoy se encuentra. Los colombianos no somos los ecuatorianos que nos vamos a dejar robar las próximas elecciones. Los colombianos somos distintos. Piense en eso. Aquí hay una reacción brutal contra usted. Mire que su gobierno es impracticable por donde se lo mire. En este momento, cuando estamos hablando, los bloqueos en Campos Rubiales continúan. 400 personas tienen detenida la producción en más de 100 pozos petroleros. Ese petróleo que usted recibió como un regalo del presidente Uribe al que odia tanto, ese petróleo que usted dejó caer de 1.040.000 barriles a 850.000 barriles, pero que van en caída libre para que en 4 años no tengamos petróleo y el país esté radicalmente quebrado. Usted tiene que saberlo. Se lo dicen los clásicos que usted no ha leído nunca, pero a los que se complace en citar, movido quién sabe por alguien que le pasó el soplo. Los clásicos le dicen que uno no puede gobernar un país cuando va a tener un déficit en cuenta corriente del tamaño que se avecina con la ruina petrolera. En un país que cierra las fábricas y con una decadencia monstruosa en la producción industrial y una producción agrícola también monstruosamente decadente, porque a esto se le suma entre todos la tragedia de la fiebre aftosa que llegó a Colombia por obra suya, presidente Santos, por tener un ministro de Agricultura camorrero que se dedicó a hacer demagogia con la aftosa, y la aftosa le ganó la partida. ¿Usted sabe lo que eso significa para miles de ganaderos en Colombia? Más adelante se lo vamos a contar aquí en la hora de la verdad. ¿Usted ha visto lo que está pasando en Buenaventura? Pudo sobornar a unos dirigentes de Buenaventura para que levantaran el paro, pero eso no levanta la realidad de Buenaventura. Si tiene tiempo, ¿por qué no dice que le muestren por internet lo que RCN publicó ayer sobre Buenaventura? Los niños de Buenaventura, los niños, señor Santos, a los pies de una alcantarilla, mejor dicho, la alcantarilla a los pies de unos niños donde supuestamente quedaban antes sus escuelas. Una ciudad impracticable, el principal puerto sobre el Pacífico y el principal puerto de todos los colombianos. ¿Usted cree que así un país es viable? Y más abajo en el sur, lo que usted tiene en Tumaco es la capital mundial del narcotráfico. Un narcotráfico que crece y que es el único negocio, junto con la explotación indebida de los ríos para producir oro maldito, el único negocio que crece en Colombia, junto con el contrabando que es su hermano. Presidente, entiéndalo, más del 70% de los colombianos no creen en esa parodia, en ese cuento, en esa mentira de la paz con las FARC, con que eran finalmente 7.000 bandidos o menos, que tenían menos de 7.000 armas. Eso era lo que les quedaba, armas viejas vetustas que no nos quisieron mostrar porque era necesario ocultar esa vergüenza. Todas las vergüenzas se ocultan desde que nuestro Padre Creador echó del paraíso a Adán y Eva para que ocultaran sus vergüenzas. Desde entonces las estamos ocultando. Usted lo tiene que ocultar todo. Colombia es un país de narcotráfico. Colombia es un país de oro maldito. Colombia es un país de contrabandistas. Colombia es un país de bandidos. Esa fue la patria que usted nos dejó, después de haberla recibido llena de esperanzas, llena de estímulos, creciente en posibilidades, puesta la proa hacia un porvenir fantástico. Eso fue lo que usted recibió del presidente Uribe, y usted nos tiene en esta posición. Señor Santos, renuncie.
tenga ese gesto con la patria. Renuncie y por supuesto haga renunciar a su vicepresidente, porque la presidencia del general Naranjo sería un imposible moral para Colombia y para este continente tan acostumbrado y tan condescendiente con cosas inmorales. Renuncie, presidente Santos. Entréguele el gobierno a una persona de su confianza, pero que por lo menos tenga la mente clara y tenga las posibilidades de llevar el país hasta unas elecciones próximas, abiertas y limpias, como las que usted no hizo en el 2014, porque se la robó. Y la gente sabe que se la robó, y sabe que usted es un presidente espurio, y sabe que usted violó los topes electorales y los violó descaradamente. Alguien que lo suceda para empezar a abrirle al país los caminos de la esperanza. No decimos del bienestar. Va a costar tanto recuperar este país después de que usted lo dejó tan desolado como lo deja. Va a costar tanto, después de esta farsa de la paz, reconstruir la nación, volver por los caminos que se perdieron en el año 2010 después de su discurso de posesión. Ay, señor Santos, por Dios, por la patria, por usted mismo, por su familia, por su gente, por todo lo que usted puede querer, si es que usted quiere alguna otra cosa distinta de su imagen, como pasa con todos los narcisos. Por todo ello, renuncie, señor Santos, renuncie.